La noticia del día. 8:13, la noticia del día, Valentina. Como les contábamos, es que más de 1.000 funcionarios públicos estuvieron retenidos por más de 7 horas en varios edificios del Centro Administrativo Nacional en Bogotá, el famoso CAN, que para que entiendan quienes no están en Bogotá, quienes no viven en Bogotá, pues es una especie de complejo donde están ubicados muchísimos edificios públicos y donde quedan varias entidades del gobierno, incluso algunas, si no estoy mal, del distrito. Sí. Pero creo que en particular del gobierno, como por ejemplo, podemos hablar del DANE, podemos hablar del Ministerio de Minas, podemos hablar, usted decía, Invías. También el Ministerio de Educación entidades. Está ahí presente, incluso que fue uno de los puntos que más se vio afectado porque en la mañana se estaba desarrollando una rueda de prensa dentro del Ministerio de Educación. Cuando los periodistas fueron a salir ya estaba el bloqueo en los ingresos como tal, en lo que se llama como las entradas principales de estas edificaciones, y al frente, por ejemplo, está el Hospital de la Policía, la Dirección Nacional de la Policía y otras entidades del sector defensa. Estamos hablando de múltiples sedes de entidades gubernamentales, de entidades públicas que tienen lugar allí, al menos su sede principal, y también hay algunos despachos judiciales. 8:14 p.m, como les contábamos, más de 1.000 funcionarios públicos estuvieron retenidos allí en estos edificios del Centro Administrativo Nacional y la situación generó varios enfrentamientos durante la jornada. César Chaparro está justamente allí en el CAN, Centro Administrativo Nacional. César, buenas noches. Buenas noches. Pasada las 9 de la mañana, al menos 300 personas que son señaladas de ser integrantes del movimiento campesino del Cauca, aseguran los testigos, empezaron una manifestación pacífica que terminó siendo una manifestación para retener, dicen algunas víctimas, secuestrar a los funcionarios de varios edificios que se encuentran ubicados aquí en el Centro Administrativo Nacional, funcionarios del Ministerio de Educación, de la Agencia Nacional de Tierras y así como de la rama judicial. Dicen algunos testigos que estos manifestantes se colocaron como cadenas humanas, cogidos de las manos, y rodearon todos los ingresos y salidas de estos edificios que quedan justamente diagonal al Hospital de la Policía, y bloquearon por varias horas ingresos y salidas de los edificios. También impidieron que las personas caminaran e incluso que ingresaran y salieran vehículos de los mismos edificios y de la zona en general. Sin embargo, pasadas las 4:30 de la tarde, la misma Secretaría de Gobierno confirmó la salida de 1.500 funcionarios que se encontraban retenidos en estos edificios en el sector del Centro Administrativo Nacional, y aseguran que la salida de estos funcionarios se dio gracias a los acuerdos y al diálogo que llevan estos líderes de los manifestantes con el Gobierno Nacional. A esta hora no se presenta ningún tipo de alteración de orden público en esta misma zona. 8:16 p.m, era César Chaparro desde el CAN, el Centro Administrativo Nacional, y hasta ahora nos acompaña Gustavo Quintero, quien es secretario de Gobierno de Bogotá. Secretario Quintero, gracias por acompañarnos esta noche en Recap Blue. Lucas, muchísimas gracias, buenas noches, un saludo para todos. Bueno, secretario, arranco preguntándole por el último parte que tienen ustedes desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá. ¿A qué horas lograron salir finalmente todos estos funcionarios? Más de 1.000, tengo entendido que estuvieron retenidos durante cerca de 7 horas allí en el CAN. Así es, más o menos hacia las 5 de la tarde, un poco más, salen ya todos los funcionarios. Teníamos un corredor habilitado que habían logrado los equipos del distrito para aquellas personas que tuvieran alguna situación particular, madres gestantes, personas que tuvieran algún riesgo y que por lo tanto estuvieran más expuestas ante la situación. Sin embargo, después de las 5 ya comienzan a salir todas las personas. ¿Y qué parte tienen ustedes de finalmente cuántos funcionarios públicos estuvieron en estos edificios a lo largo de esas 7 horas? 1.300 más o menos, ¿cuánto tienen? Sí, alrededor de 1.300 personas se vieron afectadas por la situación del día de hoy. Sí, secretario, en este caso usted nos ha explicado pues que el gobierno, o al menos la alcaldía de Bogotá, no puede intervenir porque quien debe agotar esas opciones de diálogo es el gobierno nacional, pero ustedes enviaron a varios de los funcionarios que se encargan precisamente de ese diálogo. ¿Cuántos funcionarios de la alcaldía estuvieron durante toda la mañana en estas tareas y qué, digamos, le dicen a usted? ¿Había disposición para hablar? Vimos en algunos casos agresión incluso a los medios de comunicación. Sí, lo primero que hay que decir es, ellos, alrededor de 750 personas llegan a la ciudad el día domingo. En la mañana nosotros comenzamos a detectar ya los movimientos de buses desde el sábado en la noche, hacemos monitoreo y el domingo en la mañana llegan, entran a la Universidad Nacional, no lo habían anunciado,
sin embargo logran pernoctar en la Universidad Nacional y ya hoy salen, hay que decir que no bloquearon hoy vías, salen directamente a la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué esperaban? Una mesa de trabajo con entidades del gobierno nacional. Ellos vienen a hablar con el gobierno nacional, pero en la medida en que la mesa se va demorando, ellos comienzan a tomar a llevar a cabo este tipo de acciones y pasa lo que vimos, más de 4 entidades bloqueadas en sus entradas, sus salidas y muchas personas que se quedaron adentro encerradas. Secretario, a esta hora avanza una reunión entre los representantes de estas comunidades campesinas del Cauca y el gobierno nacional. Empezó pasadas las 5 de la tarde. ¿Ustedes de momento tienen información de si estos integrantes de esta comunidad se van a quedar en Bogotá una noche más? ¿Regresarían a su territorio? ¿Qué información tienen? Bueno, nosotros, como las demandas son hacia el gobierno nacional, nosotros no estamos en la mesa de conversación. Nosotros estamos afuera esperando los resultados porque evidentemente sí tiene unos efectos sobre la ciudad de Bogotá. Esperamos que todo salga de la mejor manera posible y que ya estas personas puedan regresar a su territorio. Sí, secretario, en medio de esto, si bien esas comunidades han dicho que no van a participar de las protestas convocadas por el mismo presidente Gustavo Petro para este jueves, ¿ustedes tienen alertas de posibles llegadas de otras comunidades, de otros grupos de personas desde fuera de la ciudad? ¿O qué alertas tienen de cara a esas movilizaciones que se esperan se den el día jueves? Bueno, esta semana tenemos varias alertas de grupos de personas que pretenden llegar a la ciudad, ya sea para manifestarse también, así como lo están haciendo quienes están acá, o para acompañar la jornada. Estamos atentos, por ahora ninguna información está confirmada, pero tenemos todos los mecanismos de monitoreo alerta. Secretario, y en la práctica, usted ya nos decía, las demandas aquí son para el gobierno nacional. Nosotros podemos presentar un acompañamiento, por ejemplo, si se presentan bloqueos de vías y demás. Entonces, en la práctica, el rol que ustedes juegan es brindar acompañamiento si se presentara algo en las calles de Bogotá. Pero en este caso, como se trató de entidades del gobierno nacional, realmente ustedes no tuvieron mayor intervención. Sí, para el día de hoy no tuvimos nosotros intervención. Estamos muy atentos, eso sí, porque hay algo que nosotros debemos cuidar y es la integridad de las personas, tanto quienes estaban adentro o quienes pudieran pasar por ahí y se pudieran ver en alguna situación compleja. En esos casos ya tendríamos nosotros la posibilidad de levantar esos canales de diálogo y poder solicitar intervención de fuerza pública. Pero mientras estuvieran en las entradas de los edificios del gobierno nacional era más complicado hacerlo, era más, la vía era hacerlo a través de gobierno nacional. Se evaluaron canales, estuvimos en comunicación todo el tiempo, pero al final se logró la salida ya con la sentada y con la instalación de la mesa. Secretario, me queda tal vez una última pregunta y es que como usted lo decía, ayer en la mañana, ayer domingo, llegan estos buses, cerca de 17 buses con estos integrantes de esta asociación de consejos campesinos del norte del Cauca y ahí mismo la Universidad Nacional emite un comunicado diciendo nosotros no autorizamos que se diera este alojamiento, sin embargo entraron de manera pacífica y aquí ellos reiteran que las instalaciones de la ciudad universitaria no cuentan con las condiciones adecuadas para alojamiento de estas personas. En caso, por ejemplo, de que la reunión no termine esta noche, sino que de pronto lleguen a decir que se vuelven a reunir mañana o que no llegara a feliz término, ¿volverían a la Universidad Nacional? Habría que ver, lo más seguro es que vuelvan a la Universidad Nacional. Hay que decir que hoy en día Bogotá no ha contado históricamente con lugares donde comunidades, grandes números de personas llegan a la ciudad y se puedan instalar de manera adecuada. Eso requiere un alto esfuerzo por parte de las entidades del gobierno nacional, del gobierno distrital, y no tenemos hoy los recursos para lograr soportar eso. Además, porque hay que decir que este tipo de situaciones se presentan con frecuencia en Bogotá. El día de hoy, por supuesto, en medios de comunicación, en opinión pública ha sido muy relevante, pero hace 2 semanas teníamos 4 edificios también con personas haciendo sus manifestaciones enfrente de ellos, edificios del gobierno nacional. Entonces es un fenómeno recurrente. Generalmente le logramos dar manejo, pero pues hoy
digamos que la situación ya pasó a un siguiente nivel. Pues Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Recap Blue. Y estamos atentos finalmente, por supuesto, al igual que ustedes, a las conclusiones que salgan de esa reunión entre el Gobierno Nacional y estos miembros de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. A ustedes muchísimas gracias.